Carlos jamás imaginó que aquella anciana sin dinero para pagar la carrera escondía un secreto que sacudiría los cimientos de su existencia vacía. La confesión que escuchó mientras conducía no solo cambiaría el rumbo de su taxi aquella noche, sino el destino de toda su vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. ¡Vamos! El atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados mientras Carlos ajustaba el espejo retrovisor de su taxi. Las calles de la ciudad comenzaban a vaciarse, señal de que su turno pronto terminaría. Había sido un día difícil, con pocas carreras y muchos gastos. La renta vencida, las facturas acumulándose y la escuela de su hija pequeña presionaban su mente como un tornillo que se apretaba cada día más. Una carrera más, murmuró para sí mismo. Solo una más, y me voy a casa. Fue entonces cuando la vio. Una anciana de cabello blanco y rostro surcado por arrugas que contaban historias de toda una vida, parada en la esquina con un pequeño bolso apretado contra su pecho. Levantaba tímidamente la mano, como si dudara de que alguien se detuviera a esas horas. Carlos dudó un instante. A menudo, los pasajeros mayores hacían trayectos cortos que apenas compensaban el combustible gastado, pero algo en la fragilidad de aquella figura, iluminada por los últimos rayos del sol, tocó una fibra sensible en él. Detuvo el taxi junto a ella. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó Carlos con una sonrisa cansada, pero amable. La anciana se acomodó lentamente en el asiento delantero, contra la costumbre de los pasajeros que preferían ir atrás. Su respiración agitada revelaba el esfuerzo que le había supuesto permanecer de pie. «Al Hospital Central, por favor», respondió con voz temblorosa pero determinada. «Necesito llegar antes de que terminen las horas de visita». Carlos asintió y puso el vehículo en marcha. El Hospital Central estaba al otro lado de la ciudad, un trayecto largo que al menos le aseguraría una buena carrera para cerrar el día. Observó de reojo a su pasajera, que miraba por la ventana con ojos que parecían perdidos en algún lugar distante. «¿Va a visitar a alguien, señora?», preguntó, intentando romper el silencio. La anciana tardó unos segundos en responder, como si la pregunta hubiera tenido que viajar una gran distancia para alcanzarla. «A mi esposo», dijo finalmente. «Hoy es nuestro aniversario de bodas, 55 años». «Felicidades», respondió Carlos sinceramente. «No se ven muchos matrimonios así hoy en día». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de la mujer. «No, ya no. El mundo ha cambiado tanto. Antes todo era distinto. Nos teníamos el uno al otro, y eso bastaba aunque no tuviéramos mucho más». Carlos asintió, pensando en su propia situación. Divorciado hace 3 años, luchando para mantener a su hija de 8 años, María, a quien solo veía los fines de semana. La soledad a veces le pesaba como una losa, especialmente en las noches largas dentro del taxi. El tráfico avanzaba lentamente. Un accidente más adelante había convertido la avenida principal en un embotellamiento que amenazaba con retrasar considerablemente el viaje. «Parece que tardaremos un poco más», comentó Carlos, preocupado por su pasajera. «¿Le importa si tomo una ruta alternativa? Puede que sea un poco más larga, pero evitaremos este tráfico». «Haga lo que considere mejor», respondió ella con una confianza que sorprendió a Carlos. «A mi edad he aprendido que a veces los desvíos son necesarios para llegar a donde realmente importa». Carlos sonrió y giró en la siguiente calle, adentrándose en un barrio residencial menos transitado. El silencio volvió a instalarse entre ellos, solo interrumpido por el suave ronroneo del motor y el ocasional claxon lejano. «Me llamo Carmen», dijo de pronto la anciana como si hubiera decidido que ya era hora de presentarse. «Carlos», respondió él. «Mucho gusto, doña Carmen».
El gusto es mío, Carlos. No muchos taxistas se detienen por una vieja a estas horas, y menos aún la dejan sentarse adelante. No me importa dónde se sienten los pasajeros mientras estén cómodos, dijo él. Además, así es más fácil conversar. Carmen asintió, agradecida. La conversación es un arte que se está perdiendo. Mi Roberto y yo podíamos hablar durante horas sin aburrirnos. Ahora en el hospital soy yo la que habla y él solo escucha, si es que puede escucharme. Carlos percibió el dolor en su voz. ¿Está muy enfermo su esposo? Tuvo un derrame cerebral hace 3 meses, explicó Carmen, su voz quebrándose ligeramente. Los médicos dicen que es poco probable que despierte, pero yo sé que mi Roberto es un luchador. Siempre lo ha sido. Carlos sintió una punzada de empatía. Recordó a su propio padre, fallecido hace años tras una larga enfermedad, y cómo su madre se había mantenido a su lado hasta el final, con la misma fe inquebrantable que veía ahora en Carmen. Seguro que sí, doña Carmen. A veces la medicina no puede explicar los milagros del amor. La anciana lo miró con ojos brillantes. Eres un joven sabio, Carlos. ¿Tienes familia? La pregunta tocó una herida aún abierta. Una hija, María. Tiene 8 años. Su madre y yo nos separamos hace 3 años. Lo siento, dijo Carmen con sinceridad. Debe ser difícil. Lo es, admitió Carlos, sobre todo por María. Ella merece una familia completa, no un padre que apenas ve los fines de semana y que apenas puede permitirse llevarla al cine de vez en cuando. Mientras hablaba, Carlos se sorprendió a sí mismo. No solía abrirse así con desconocidos, pero había algo en Carmen, quizás la sabiduría en sus ojos o la serenidad en su rostro que invitaba a la confidencia. El taxi avanzaba por calles cada vez más familiares. Estaban acercándose al hospital y Carlos se dio cuenta de que, extrañamente, deseaba que el trayecto durara un poco más. ¿Y por qué se separaron si no es indiscreción?, preguntó Carmen tras un momento de silencio. Carlos suspiró profundamente. Supongo que dejamos de vernos. Yo trabajando día y noche en el taxi, ella ocupada con su carrera. Un día nos miramos y éramos 2 extraños compartiendo una casa. Ella conoció a alguien más, alguien con un trabajo de oficina y fines de semana libres. El amor requiere tiempo, reflexionó Carmen. Roberto y yo pasamos por momentos difíciles también. Hubo un tiempo en que casi lo perdemos todo, pero nos teníamos el uno al otro. Carlos la miró con curiosidad. ¿A qué se dedicaban ustedes? Roberto era carpintero y yo maestra de primaria. Nunca fuimos ricos, pero éramos felices. Construimos nuestra vida paso a paso, mueble a mueble, recuerdo a recuerdo. La sencillez y la profundidad de sus palabras conmovieron a Carlos. Se preguntó si alguna vez había experimentado esa clase de amor, esa conexión que resistía el paso del tiempo y las dificultades. Estaban a pocas cuadras del hospital cuando Carmen abrió su pequeño bolso y comenzó a buscar algo. Carlos notó su nerviosismo creciente. ¿Sucede algo, doña Carmen? La anciana levantó la mirada y Carlos vio vergüenza en sus ojos. Creo que he olvidado mi monedero en casa, dijo con voz apenas audible. No podré pagarte el viaje, Carlos. Carlos sintió una mezcla de emociones. Por un lado, necesitaba desesperadamente cada peso. Por otro, no podía imaginar dejar a esta mujer sin llegar a su destino, especialmente en un día tan importante. No se preocupe, doña Carmen, dijo finalmente. Considérelo mi regalo de aniversario para usted y don Roberto. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. No puedo aceptarlo, hijo. Sé que todos necesitamos ganarnos la vida. Insisto, dijo Carlos con firmeza. Además, no ha sido solo un viaje para usted. Hacía tiempo que no tenía una conversación tan agradable. Carmen lo miró largamente, como si estuviera tomando una decisión importante.
Finalmente, pareció llegar a una conclusión. «Carlos», dijo con una seriedad que llamó la atención del taxista, «hay algo que debo confesarte, algo que quizás cambie tu opinión sobre mí». Carlos redujo la velocidad, intrigado por el repentino cambio en el tono de Carmen. «¿De qué se trata, doña Carmen?». La anciana respiró profundamente antes de hablar. «No he olvidado mi monedero, Carlos. La verdad es que no tengo dinero. Hace meses que apenas puedo cubrir los gastos básicos. Mi pensión es pequeña y los medicamentos de Roberto consumen casi todo». Carlos sintió que su corazón se encogía. «Doña Carmen, con mayor razón no debe preocuparse por la carrera». «Espera, hay más», continuó ella. «He estado viniendo al hospital todos los días durante 3 meses. Cada tarde tomo un taxi diferente, porque no quiero que ningún conductor me reconozca y se niegue a llevarme cuando descubra que no puedo pagar». La confesión flotó en el aire del taxi mientras Carlos procesaba lo que acababa de escuchar. El hospital ya era visible al final de la calle, sus luces brillando en el crepúsculo que ahora dominaba la ciudad. El silencio se instaló en el taxi mientras Carlos procesaba la confesión de Carmen. No era rabia lo que sentía, sino una profunda admiración por aquella mujer que a su edad encontraba cada día la manera de llegar junto a su esposo, superando obstáculos económicos y físicos con una determinación que pocos jóvenes poseerían. «¿Y cómo regresa a casa cada noche?», preguntó finalmente Carlos, estacionando frente a la entrada del hospital. Carmen bajó la mirada, como avergonzada. «Camino. Son casi 40 minutos, pero el ejercicio me mantiene fuerte. Los médicos dicen que a mi edad debería cuidarme más, pero ¿qué sentido tiene cuidarme si no puedo estar con Roberto?». Carlos apagó el motor y se giró completamente hacia ella. «Doña Carmen, lo que usted hace por su esposo es extraordinario». «No, hijo, es amor, simplemente amor», respondió ella con una sencillez que conmovió a Carlos hasta lo más profundo. «Cuando te cases con alguien, prometes estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. No son solo palabras bonitas para el día de la boda». Carlos pensó en su propio matrimonio fracasado, en cómo habían abandonado la lucha al primer obstáculo serio. Quizás ambos habían entendido el amor como algo que debía ser fácil, cómodo, sin sacrificios. «La acompaño adentro», dijo, tomando una decisión repentina. «No es necesario, hijo. Ya has hecho suficiente. Insisto, además, me gustaría conocer a don Roberto». La sonrisa de Carmen iluminó su rostro arrugado como un amanecer. «Le encantaría conocerte. Siempre le cuento sobre las personas amables que me traen hasta aquí». Entraron juntos al hospital. Carmen caminaba despacio, apoyándose ligeramente en el brazo que Carlos le ofrecía. En la recepción, las enfermeras la saludaron con familiaridad. «Buenas noches, doña Carmen», puntual como siempre, dijo una de ellas con una sonrisa cálida. «Hola, Teresa. ¿Cómo está hoy mi Roberto?». «Estable. El doctor Méndez pasó a verlo esta tarde y no reportó cambios. Eso es bueno». Carmen asintió, como si cualquier día sin empeorar fuera una pequeña victoria. Carlos notó que las enfermeras lo miraban con curiosidad. «Es mi amigo Carlos», explicó Carmen con naturalidad. «Quiere conocer a Roberto». Las enfermeras intercambiaron miradas de sorpresa, y Carlos comprendió que no era habitual que Carmen llegara acompañada. Tomaron el ascensor hasta la 4ª planta, donde se encontraba la unidad de cuidados prolongados. El pasillo olía a desinfectante y a algo más indefinible que Carlos asociaba con la enfermedad. Carmen, sin embargo, parecía no notarlo, avanzando con la familiaridad de quien recorre un camino 1000 veces transitado. Habitación 412. Carmen golpeó suavemente la puerta, como si su esposo pudiera responder antes de entrar. «Hola, mi amor», dijo con una voz completamente transformada, llena de ternura y energía. «Mira a quién te he traído hoy».
Carlos se quedó momentáneamente paralizado en el umbral. En la cama, conectado a varios monitores, yacía un hombre mayor cuyo rostro, a pesar de la inmovilidad, conservaba una dignidad serena. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, y Carlos notó que llevaba puesta una camisa de vestir bajo la bata de hospital. «Ven, Carlos, acércate», lo animó Carmen. «Roberto, este es Carlos. Me ha traído hoy en su taxi y ha insistido en conocerte». Carlos se acercó a la cama, inseguro sobre cómo actuar frente a alguien en estado de coma. «Mucho gusto, don Roberto», dijo finalmente, sintiendo la extraña sensación de hablarle a alguien que no podía responder. Carmen se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de su esposo. «Hoy es un día especial, mi amor. ¿Recuerdas qué día es hoy?» 55 años, Roberto. 55 años desde que me hiciste la mujer más feliz del mundo. Carlos observó en silencio cómo Carmen sacaba de su bolso una pequeña fotografía en blanco y negro, algo arrugada por los años. Se la mostró a Roberto. «Mira qué jóvenes éramos, amor. Tú con tu traje prestado y yo con el vestido que cosió mi madre. Todos decían que no duraríamos, que éramos demasiado diferentes. Pero les demostramos lo contrario, ¿verdad?» Carlos sintió que estaba presenciando algo íntimo, sagrado. Pensó en retirarse discretamente, pero Carmen lo miró y le indicó una silla al otro lado de la cama. «Siéntate, Carlos. A Roberto le gusta tener compañía. Las enfermeras están siempre ocupadas y yo soy la única visita que recibe». Carlos obedeció. Para su sorpresa, no se sentía incómodo. Había algo en la serenidad de Carmen, en la forma en que trataba a su esposo como si pudiera escucharla y entenderla perfectamente, que creaba una atmósfera de normalidad dentro de aquella situación extraordinaria. «Don Roberto», dijo Carlos, decidiendo seguir el ejemplo de Carmen, «su esposa es una mujer increíble. Debe estar muy orgulloso de ella». Carmen sonrió, agradecida. Siempre decía que yo era su mayor logro, aunque en realidad era al revés. Él me hizo mejor persona cada día. Durante la siguiente hora, Carlos escuchó las historias que Carmen compartía con su esposo y, ocasionalmente, con él. Relatos de una vida juntos, desafíos superados, alegrías compartidas, sueños realizados y otros abandonados pero no lamentados. «Nunca tuvimos hijos propios», explicó Carmen en un momento dado. «No fue por elección, simplemente no llegaron. Pero Roberto siempre decía que teníamos cientos de hijos, todos mis alumnos a lo largo de los años. Él les fabricaba juguetes de madera en Navidad para los más necesitados». Carlos pensó en María, en lo afortunado que era de tenerla, a pesar de las dificultades. Se prometió a sí mismo valorar más cada momento con ella, cada sonrisa, cada pregunta curiosa. La hora de visita estaba llegando a su fin. Carmen se inclinó sobre Roberto y le dio un beso en la frente. «Feliz aniversario, mi amor. Volveré mañana, como siempre». Carlos notó que Carmen dejaba la fotografía de boda sobre la mesita de noche. «¿No se lleva la foto?», preguntó. «La traje para él», explicó Carmen. «Quiero que la tenga cerca. Las enfermeras son muy amables y se aseguran de que nada se pierda». Salieron de la habitación en silencio. En el pasillo, Carmen se detuvo un momento, como si necesitara recuperar fuerzas. «Gracias por acompañarme, Carlos. Ha sido especial tener a alguien con quien compartir este día». «El honor ha sido mío, doña Carmen». Caminaron hacia el ascensor, pero antes de llegar, Carmen se detuvo nuevamente. «Carlos, hay algo que no te he dicho». «¿Qué cosa, doña Carmen?». La anciana respiró profundamente. «La semana pasada, el doctor Méndez me llamó a su despacho. Me dijo que Roberto no muestra ningún signo de mejoría y que, según su experiencia, las probabilidades de que despierte son
mínimas. Su voz se quebró ligeramente. Me sugirió considerar la posibilidad de desconectar las máquinas que lo mantienen con vida. Carlos sintió que se le encogía el corazón. ¿Y usted qué piensa hacer? Carmen levantó la mirada y Carlos vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación. No puedo tomar esa decisión, Carlos. No mientras exista la más mínima posibilidad. Los médicos no lo entienden. A veces, cuando le hablo, siento que me escucha. Hay momentos en que su mano parece apretar la mía, o su respiración cambia cuando le leo nuestros poemas favoritos. Bajaron en el ascensor y atravesaron el vestíbulo en silencio. Afuera, la noche había caído por completo. El aire era fresco y las estrellas brillaban en un cielo sorprendentemente despejado para la ciudad. ¿Cómo piensa regresar a casa, doña Carmen?, preguntó Carlos. Como siempre, caminando, respondió ella con una sonrisa resignada. Conozco bien el camino. Carlos miró su reloj. Eran casi las 9. La idea de esta mujer anciana caminando sola por las calles nocturnas después de una jornada emocionalmente agotadora le resultaba inaceptable. «La llevo a casa», dijo con firmeza. «No, hijo. Ya has perdido suficiente tiempo y dinero por mi culpa. No es negociable, doña Carmen. Además, mi turno ya ha terminado oficialmente». Carmen lo miró largamente, como evaluando si debía seguir protestando. Finalmente asintió. «Está bien, Carlos. Pero quiero que sepas que nunca olvidaré tu bondad». Mientras se dirigían al taxi, Carlos tomó una decisión que cambiaría el curso de sus días futuros, aunque en ese momento no podía imaginar hasta qué punto. Durante el trayecto a casa de Carmen, Carlos mantuvo un silencio respetuoso. La anciana le había indicado una dirección en un barrio modesto al sur de la ciudad, no demasiado lejos del hospital, pero lo suficiente como para que el camino a pie fuera agotador, especialmente para alguien de su edad. «Siento curiosidad», dijo finalmente Carlos. «¿Cómo conoció a don Roberto?». La pregunta pareció despertar a Carmen de sus pensamientos. Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro. «Fue hace toda una vida», respondió, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad. «Yo tenía 19 años y acababa de empezar a estudiar para maestra. Un día, en la biblioteca municipal, estaba intentando alcanzar un libro en un estante alto. Roberto estaba allí, buscando información sobre técnicas de carpintería. Me vio luchando con la estantería y se ofreció a ayudarme». Carmen rió suavemente, perdida en el recuerdo. Lo gracioso es que él apenas era más alto que yo, pero insistió. Se subió a un banquito y casi se cae al entregarme el libro. Derribó media estantería y nos echaron a los dos de la biblioteca por un mes. Carlos sonrió, imaginando la escena. ¿Y ahí comenzó todo? No exactamente. Durante ese mes de prohibición, nos encontrábamos en el parque frente a la biblioteca. Él traía sus libros de carpintería, yo mis manuales de pedagogía. Estudiábamos juntos en silencio, a veces hablando de nuestros sueños. Para cuando nos permitieron volver a la biblioteca, ya nos habíamos enamorado. El taxi dobló en una calle estrecha, flanqueada por casas antiguas, algunas mejor conservadas que otras. Carmen señaló una pequeña vivienda de fachada azul descolorida con un diminuto jardín delantero. «Es aquí», dijo. Carlos estacionó y se apresuró a rodear el vehículo para ayudarla a bajar. Carmen aceptó su mano con gratitud. «¿Me permitiría invitarle un café?», preguntó ella. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo». Carlos miró su reloj. Era tarde y María estaría esperando su llamada nocturna, pero algo en los ojos de Carmen, quizás una soledad que reconocía demasiado bien, lo hizo asentir. «Me encantaría, doña Carmen». La casa por dentro era tan modesta como por fuera, pero impecablemente limpia y ordenada. Fotografías enmarcadas cubrían casi todas las paredes.
Carmen y Roberto, a lo largo de los años, en diferentes lugares, siempre sonrientes, siempre juntos. En los muebles, pequeñas figuras de madera tallada exhibían el talento artesanal de Roberto. Roberto hizo todos los muebles, explicó Carmen con orgullo, mientras ponía agua a hervir en una cocina antigua pero reluciente. Cada pieza tiene una historia. Carlos se sentó en una silla de madera oscura con intrincados diseños en el respaldo. Es un trabajo precioso. Esa silla la hizo cuando compramos esta casa hace 40 años, dijo Carmen. Trabajó en ella durante semanas, a escondidas, para sorprenderme en nuestro aniversario. Mientras Carmen preparaba el café, Carlos notó varios frascos de medicamentos sobre la encimera. Recordó lo que ella había dicho sobre gastar casi toda su pensión en los medicamentos de Roberto. Doña Carmen comenzó, inseguro de cómo plantear lo que estaba pensando. Perdone mi atrevimiento, pero ¿cómo se las arregla con todos los gastos? El hospital, los medicamentos. Carmen sirvió el café en 2 tazas de porcelana delicada, probablemente una de las pocas posesiones de valor que conservaba. Ha sido difícil, admitió, sentándose frente a Carlos. Vendí casi todas nuestras joyas, incluso mi anillo de matrimonio. Roberto lo entendería. Los objetos son solo objetos. Lo importante es que él reciba la atención que necesita. Carlos sintió una punzada de admiración y tristeza. ¿No tiene familiares que puedan ayudarla? No tenemos hijos, como te conté. Mi hermana vive en el extranjero y la familia de Roberto... Bueno, hace años que perdimos contacto con ellos. Estamos solos, pero nunca nos ha importado. Nos teníamos el uno al otro. La manera en que dijo «teníamos» en pasado reveló más que 1000 palabras sobre su temor de perder a Roberto. ¿Y los servicios sociales? Seguramente hay ayudas para personas en su situación. Carmen asintió. He solicitado varias. Algunas las he conseguido, pero los trámites son lentos y complicados. A veces me pierdo entre tanto papeleo. Carlos pensó en su hermana Elena, trabajadora social en el ayuntamiento. Quizás podría ayudar a Carmen a navegar por la burocracia y acceder a más recursos. Doña Carmen, mi hermana trabaja en servicios sociales. Si me lo permite, me gustaría hablarle de su caso. Tal vez pueda orientarla. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿De verdad harías eso por mí, Carlos? Por supuesto. Después de lo que he visto hoy, ¿cómo no iba a ayudarla? Carmen guardó silencio un momento, como si estuviera procesando esta inesperada muestra de bondad. «Sabes», dijo finalmente, «cuando uno llega a mi edad, a veces siente que se vuelve invisible para el mundo. La gente joven pasa a tu lado sin verte, como si la vejez fuera contagiosa». Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Pero luego aparece alguien como tú y recupero la fe en la humanidad». Carlos se sintió conmovido y al mismo tiempo incómodo con el cumplido. Él no se consideraba especialmente bondadoso. Solo había hecho lo que cualquier persona decente haría. «No es nada de verdad», murmuró. «Para mí lo es todo», insistió Carmen. «Hoy no solo me llevaste al hospital, me escuchaste, conociste a Roberto, me acompañaste, me trataste como a una persona, no como a una carga o una molestia». Carlos recordó cuántas veces había visto a personas mayores esperando taxis que nunca se detenían o recibiendo un trato impaciente en tiendas y oficinas públicas. Se sintió avergonzado por las veces que él mismo había participado en esa invisibilización. «Doña Carmen, antes de irme, ¿puedo hacerle una propuesta?» «Por supuesto, hijo. Me gustaría llevarla al hospital todos los días, a la misma hora, sin costo». Carmen abrió los ojos, sorprendida. «Carlos, no puedo aceptar eso. Es tu trabajo, tu sustento. Lo sé, pero he estado pensando.
Mi turno termina oficialmente a las 8, justo cuando usted necesita ir al hospital. Puedo pasar a recogerla como mi última carrera oficial y luego llevarla de regreso como un favor personal. Pero eso significa que llegarás más tarde a casa, verás menos a tu hija. Los días que tengo a María conmigo son los fines de semana. Durante la semana, solo la llamo por teléfono antes de dormir. Además, Carlos dudó, pero decidió ser sincero. Me haría bien tener un propósito más allá de acumular carreras y dinero. Carmen lo estudió con sus ojos sabios. ¿Estás seguro, hijo? Es una gran responsabilidad. Completamente seguro. De hecho, me ofendería si no acepta. Carmen sonrió, y Carlos vio que sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Entonces acepto, con una condición. ¿Cuál? Que me permitas prepararte la cena los días que me lleves. Es poco, pero es lo que puedo ofrecer. No me gusta sentir que solo recibo sin dar nada a cambio. Carlos iba a protestar, pero entendió que para Carmen, como para cualquier persona con dignidad, era importante mantener cierto equilibrio, cierta reciprocidad. Trato hecho, aceptó. Se despidieron en la puerta. Carmen insistió en darle un pequeño frasco con miel casera que, según explicó, provenía de las colmenas de un antiguo alumno que ahora era apicultor y a veces le regalaba algunos productos. Para tu hija, dijo, la miel es buena para los niños. Carlos aceptó el regalo, prometiendo pasar a buscarla al día siguiente a las 7:30 p.m. Mientras conducía de regreso a su apartamento, reflexionó sobre el giro inesperado que había dado su día. Había comenzado preocupado por el dinero, las facturas, la rutina agotadora, y terminaba con una extraña sensación de paz y propósito. Pensó en María, en la lección que podría enseñarle a través del ejemplo, que a veces la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que recibimos. Que el amor, como el de Carmen y Roberto, puede ser una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo. Al llegar a casa, llamó a su hija como cada noche. Mientras escuchaba su vocecita contándole sobre su día en la escuela, sintió una gratitud que hacía tiempo no experimentaba. «Te quiero, papá», dijo María antes de colgar. «Y yo a ti, princesa, más de lo que imaginas». Esa noche, Carlos durmió mejor que en meses, con la extraña certeza de que su encuentro con Carmen no había sido casualidad, sino el comienzo de algo importante. Una semana después, Carlos ya había establecido una nueva rutina. Cada tarde, a las 7:30 en punto, se detenía frente a la casa azul de Carmen. La anciana siempre lo esperaba lista, a menudo con un pequeño paquete que contenía algún postre casero para que él llevara a casa. Esa tarde de viernes, mientras conducían hacia el hospital, Carlos notó que Carmen parecía particularmente cansada. «¿Se encuentra bien, doña Carmen?», preguntó preocupado. La anciana intentó sonreír, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Solo un poco agotada, hijo. Anoche no dormí bien». «¿Le preocupa algo, don Roberto?». Carmen suspiró, mirando por la ventana. «El doctor Méndez me llamó esta mañana. Quiere hablar conmigo después de la visita». Su tono no sonaba alentador. Carlos sintió una punzada de preocupación. Durante la semana que llevaba acompañando a Carmen, había llegado a apreciar profundamente a la anciana pareja. Cada tarde observaba cómo ella le hablaba a Roberto, le leía, le contaba sobre su día, todo con una devoción inquebrantable. A veces, Carlos juraba ver pequeñas reacciones en don Roberto. Un ligero movimiento de dedos, una variación en su respiración. Nada que los médicos consideraran significativo, pero que para Carmen eran señales de esperanza. «Estaré con usted», dijo Carlos con firmeza. «Si quiere, puedo acompañarla a hablar con el doctor». Carmen lo miró con gratitud. «Gracias, hijo. Me vendría bien tener a alguien a mi lado.
A veces siento que los médicos me ven como una anciana sentimental incapaz de aceptar la realidad. Usted conoce a su esposo mejor que nadie, afirmó Carlos. Si siente que hay esperanza, entonces la hay. Al llegar al hospital, Carmen se dirigió directamente a la habitación de Roberto, como siempre. Carlos la siguió saludando a las enfermeras que ya lo reconocían. «Hola, mi amor», saludó Carmen a su esposo besando su frente. «Mira quién ha venido a verte también. Carlos, como cada tarde». Carlos se acercó a la cama. «Buenas tardes, don Roberto. Espero que hoy esté teniendo un buen día». Era extraño cómo, en apenas una semana, hablar con alguien en estado de coma se había vuelto natural para él. Carlos incluso había desarrollado la costumbre de contarle a Roberto sobre su día, sus carreras, las pequeñas anécdotas de la ciudad. Hoy llevé a una turista japonesa que estaba fascinada con la arquitectura colonial del centro, le contó mientras Carmen arreglaba las flores que había traído el día anterior. Me hizo detenerme cada 2 cuadras para tomar fotografías. Apenas hablaba español, pero su entusiasmo era universal. Carlos observó a Carmen moverse por la habitación con la familiaridad de quien ha creado un hogar dentro de un espacio institucional. Había pequeños toques personales por todas partes, una manta tejida a mano sobre los pies de Roberto, fotografías enmarcadas en la mesita, un pequeño reproductor de música con audífonos para cuando Carmen le ponía sus canciones favoritas. Don Roberto, no sé si doña Carmen se lo ha contado, pero mi hermana Elena vendrá a conocerla mañana, continuó Carlos. Es trabajadora social y está segura de que puede ayudarlos a acceder a más recursos. Es un poco mandona, pero tiene un corazón enorme. Les caerá bien. Carmen sonrió mientras escuchaba a Carlos. Le había sorprendido lo rápido que el joven taxista se había integrado en su rutina, cómo había pasado de ser un extraño a convertirse en un apoyo fundamental en apenas unos días. La visita transcurrió como de costumbre, con Carmen contándole a Roberto los pequeños acontecimientos de su día. La vecina que le había regalado tomates de su huerto, el pájaro que había construido un nido en el árbol frente a su ventana, la carta de una antigua alumna que había recibido. «Y mira lo que te he traído», dijo, sacando de su bolso un pequeño libro desgastado. «Encontré nuestro viejo álbum de poesía. ¿Recuerdas cómo me leías estos versos cuando éramos jóvenes?» Carmen abrió el libro y comenzó a leer con voz suave un poema de amor. Carlos, sentado discretamente en un rincón, observaba la escena con una mezcla de admiración y melancolía. Pensó en su ex esposa, en cómo su relación nunca había alcanzado esa profundidad, ese compromiso que veía en Carmen y Roberto. Cuando terminó la hora de visita, una enfermera entró para informarles que el doctor Méndez los esperaba en su despacho. Carmen besó a Roberto una vez más. «Volveré mañana, mi amor. Siempre vuelvo, ¿verdad?» Caminaron en silencio hasta el despacho del doctor. Carlos podía sentir la tensión creciente en Carmen, cuya mano se aferraba con fuerza a su brazo. El doctor Méndez era un hombre de mediana edad con expresión seria pero amable. Invitó a Carmen a sentarse y miró a Carlos con curiosidad. «Es mi amigo», explicó Carmen, «mi apoyo. Puede hablar con libertad delante de él». El médico asintió y se sentó detrás de su escritorio, juntando las manos sobre una carpeta que Carlos supuso contenía el expediente de Roberto. «Doña Carmen, como le comenté la semana pasada, la situación de don Roberto no muestra cambios significativos», comenzó el doctor con tono cauteloso. «Hemos realizado nuevas pruebas y los resultados confirman nuestro diagnóstico inicial. La actividad cerebral es mínima, limitada a las funciones más básicas». Carmen asintió en silencio, su rostro una máscara de calma que solo sus ojos, brillantes de lágrimas contenidas, desmentían.
El hospital se enfrenta a una situación complicada, continuó el doctor. Necesitamos la cama para pacientes con mayores posibilidades de recuperación. ¿Están echando a mi esposo?, preguntó Carmen, su voz sorprendentemente firme. No exactamente, aclaró el médico. Estamos sugiriendo trasladarlo a un centro de cuidados paliativos. Es un lugar especializado donde recibirá la atención necesaria, pero orientada al confort, no a la recuperación. ¿Está diciendo que debo renunciar a la esperanza? La voz de Carmen finalmente se quebró. El doctor Méndez suspiró. Doña Carmen, como médico, debo ser honesto con usted. Las probabilidades de que don Roberto despierte y recupere una calidad de vida aceptable son extremadamente bajas. Los centros paliativos están diseñados para proporcionar dignidad y comodidad en estas circunstancias. Carlos sintió que Carmen se tensaba a su lado. Impulsivamente tomó su mano. ¿Cuánto costaría mantenerlo aquí?, preguntó Carlos, sorprendiendo tanto al médico como a sí mismo. El doctor Méndez parpadeó, confundido. Bueno, sin la cobertura completa del seguro, que ya ha alcanzado su límite para este tipo de atención prolongada, estaríamos hablando de aproximadamente 3,000 pesos diarios. Carlos hizo un rápido cálculo mental. Era una suma imposible para Carmen, imposible incluso para él. ¿Y el centro paliativo?, preguntó Carmen con voz débil. Tiene un costo significativamente menor, alrededor de 800 pesos diarios, y hay algunos programas de asistencia disponibles. Carmen cerró los ojos un momento, como si estuviera rezando o reuniendo fuerzas. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó finalmente. Idealmente necesitaríamos una respuesta en una semana. Comprendo que es una decisión difícil, doña Carmen. Salieron del despacho en silencio. Carmen parecía haber envejecido 10 años en esa breve conversación. Caminaba despacio, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. No puedo hacerlo, murmuró mientras salían del hospital. No puedo enviarlo a un lugar donde solo esperarán a que muera. Sería como abandonarlo. Carlos la ayudó a subir al taxi, preocupado por su estado. Doña Carmen, no tiene que decidir nada ahora. Además, mi hermana vendrá mañana. Quizás ella conozca opciones que no hemos considerado. Carmen asintió, pero parecía ausente, perdida en pensamientos dolorosos. Durante el trayecto de regreso, no habló. Carlos respetó su silencio, consciente de que estaba procesando un golpe devastador. Al llegar a casa de Carmen, Carlos insistió en acompañarla adentro y prepararle un té. La anciana se dejó cuidar, demasiado agotada para protestar. «Perdona que no te ofrezca cena esta noche», se disculpó, mientras Carlos le servía la infusión. «No se preocupe por eso, doña Carmen. Lo importante es que descanse». Antes de marcharse, Carlos la miró a los ojos con seriedad. «Mañana vendré con mi hermana. Y quiero que sepa algo. No está sola en esto. Encontraremos una solución, se lo prometo». Carmen intentó sonreír, aunque el gesto no alcanzó sus ojos. «Eres un ángel, Carlos. Un ángel que apareció cuando más lo necesitaba». Mientras conducía de regreso a su apartamento, Carlos no podía dejar de pensar en la situación de Carmen y Roberto. Sentía una determinación creciente de ayudarlos, aunque aún no sabía cómo. A la mañana siguiente, un sábado luminoso, Carlos esperaba nervioso a su hermana Elena frente al edificio de apartamentos donde vivía. No había dormido bien, dándole vueltas a la situación de Carmen y Roberto, buscando soluciones que parecían escurrirse entre sus dedos como agua. Elena llegó puntual, como siempre. A sus 35 años era la imagen de la eficiencia profesional, cabello recogido en un moño severo, carpeta bajo el brazo y una expresión que oscilaba entre la curiosidad y el escepticismo. «Así que has adoptado a una anciana»,
Fue su saludo mientras subía al taxi de Carlos. No la he adoptado, protestó él, poniendo el vehículo en marcha. Solo la estoy ayudando. Elena lo miró de reojo. Llevas una semana llevándola gratis al hospital, cenando en su casa, y ahora me pides que intervenga profesionalmente. Yo diría que es más que ayudar. Carlos no respondió de inmediato. Su hermana tenía razón, por supuesto. Lo que había comenzado como un gesto de amabilidad se había convertido en algo más profundo, un compromiso que ni él mismo comprendía del todo. Cuando la conozcas entenderás, dijo finalmente. El resto del trayecto transcurrió con Elena, interrogando metódicamente a Carlos sobre la situación de Carmen. Su edad, sus recursos, el estado de Roberto, las opciones médicas discutidas. Carlos respondió lo mejor que pudo, consciente de que cada detalle podría ser crucial para encontrar ayuda. Carmen los recibió en la puerta de su casa, vestida con sencilla pulcritud. A pesar de la noche difícil, se había esforzado en preparar café y bizcocho casero. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación renovada. «Es un placer conocerla, doña Carmen», saludó Elena, estrechando la mano de la anciana. «Carlos no ha parado de hablar de usted». «El placer es mío», respondió Carmen, guiándolos al interior. «Tu hermano ha sido una bendición para mí». Se sentaron en la pequeña sala. Carlos notó que Carmen había estado limpiando. El aroma a limón y cera de abeja impregnaba el ambiente. Incluso en medio de su angustia, se había preocupado por recibir dignamente a sus visitantes. «Carlos me ha explicado la situación», comenzó Elena sacando varios formularios de su carpeta. «Quiero que sepa que hay opciones, doña Carmen. El sistema no es perfecto, pero existen recursos para personas en su situación». Durante la siguiente hora, Elena desgranó posibilidades que Carmen ni siquiera sabía que existían. Programas de asistencia especial para cuidadores de personas dependientes, ayudas para medicamentos, organizaciones benéficas que colaboraban con casos médicos complejos. «Lo primero que necesitamos es actualizar su solicitud de ayuda social», explicó Elena. «La que presentó está incompleta y por eso fue denegada». Carlos observaba a su hermana con admiración. Donde él veía problemas, Elena veía sistemas que podían ser navegados, reglas que podían ser comprendidas y utilizadas. Su pragmatismo era exactamente lo que Carmen necesitaba en ese momento. «También deberíamos solicitar una segunda opinión médica sobre el estado de don Roberto», continuó Elena. «Conozco a un neurólogo del hospital universitario que podría evaluarlo sin costo, como parte de un programa de investigación». La esperanza, tímida pero persistente, comenzó a iluminar el rostro de Carmen. «¿De verdad crees que podría haber otra opción, además del centro paliativo?» «No puedo prometerle nada», respondió Elena con honestidad profesional, «pero sí que exploraremos todas las alternativas antes de tomar una decisión». Mientras Carmen preparaba más café, Elena miró a Carlos significativamente. «Es peor de lo que me contaste», murmuró. «Sus recursos están completamente agotados. Ha vendido prácticamente todo lo de valor que tenía». Carlos asintió, recordando los espacios vacíos en las estanterías, los lugares más claros en las paredes, donde antes debió haber cuadros u objetos decorativos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó en voz baja. «A corto plazo, conseguir las ayudas de emergencia. A medio plazo, necesitamos un plan más sostenible». Elena dudó un momento. «Carlos, si don Roberto va a un centro paliativo, no será solo por falta de dinero, sino porque médicamente puede ser la opción más razonable». «Doña Carmen no está lista para rendirse», respondió él, «y francamente, después de ver cómo le habla a don Roberto, cómo cuida de él, yo tampoco lo estaría». Elena suspiró. «El amor es hermoso,
pero a veces puede nublarnos el juicio. Carmen regresó con el café, y la conversación cambió a temas más inmediatos: los formularios que debían completar, los documentos que necesitarían, la visita al neurólogo que Elena programaría para la semana siguiente. «Hay algo más que me preocupa», dijo Carmen mientras firmaba uno de los formularios. «Mi casa es lo único de valor que me queda, pero también nuestro hogar. Roberto construyó muchas cosas aquí con sus propias manos. No quisiera perderla». Elena intercambió una mirada con Carlos. Ambos sabían que si los cuidados de Roberto se prolongaban, incluso la casa podría estar en riesgo. «Hay maneras de proteger su vivienda», aseguró Elena. «Trabajaremos en eso también». Cuando terminaron con el papeleo, Elena anunció que debía marcharse. Tenía otros compromisos esa tarde, pero prometió regresar al día siguiente para continuar con los trámites. «Ha sido como ver a un ángel en acción», dijo Carmen, abrazando a Elena en la puerta. «Gracias por dedicar tu sábado a una vieja desconocida». «Ya no es una desconocida», respondió Elena con una sonrisa. «Ahora es la amiga de mi hermano, lo que la convierte en parte de nuestra familia». Después de que Elena se marchara, Carlos se quedó para ayudar a Carmen con algunas tareas domésticas. La anciana parecía más animada, como si la visita de Elena hubiera infundido nueva energía en su espíritu cansado. «Tu hermana es maravillosa», comentó mientras Carlos reparaba una persiana atascada. «Tan eficiente y a la vez tan cálida. Se nota que ayudar a los demás es su vocación, no solo su trabajo». «Siempre ha sido así», confirmó Carlos. «Incluso de niña era la que organizaba todo para solucionar problemas. Cuando nuestro padre enfermó, ella tenía solo 15 años, pero se encargó de investigar tratamientos, hablar con médicos, gestionar el seguro. Prácticamente decidió su carrera en ese momento». Carmen asintió, comprendiendo. «A veces, la vida nos pone pruebas que revelan nuestra verdadera naturaleza». Trabajaron en silencio durante un rato. Carlos notó que Carmen parecía querer decir algo más, pero dudaba. «¿Sucede algo, doña Carmen?», preguntó finalmente. La anciana suspiró, sentándose en una silla cercana. «Estuve pensando toda la noche, Carlos, sobre Roberto, sobre mí, sobre el futuro». Hizo una pausa, como reuniendo valor, y llegué a una conclusión. «Pase lo que pase, quiero que Roberto esté donde yo pueda cuidarlo, hablarle, estar con él hasta el final, sea cual sea». «Es comprensible», dijo Carlos. «No, no es solo eso». Carmen lo miró directamente a los ojos. «Anoche tomé una decisión. Si es necesario, venderé la casa. Podré vivir en un lugar más pequeño o incluso alquilar una habitación. No importa. Lo único que importa es que Roberto reciba los cuidados que necesita». Carlos se quedó sin palabras ante tal determinación. «Doña Carmen, no precipitemos las cosas. Elena está trabajando en alternativas». «Lo sé, y estoy agradecida. Pero quiero estar preparada para lo peor. Roberto y yo prometimos estar juntos en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza. Ahora me toca a mí cumplir esa promesa, cueste lo que cueste». Carlos sintió que algo se removía en su interior ante estas palabras. Era una mezcla de admiración, tristeza y una extraña sensación de inadecuación, comparado con el amor de Carmen y Roberto. ¿Qué había sido su matrimonio sino un barco que naufragó al primer temporal? «Le prometo que no estará sola en esto», dijo finalmente. «Pase lo que pase, encontraremos el camino juntos». Carmen sonrió y por primera vez desde que recibió la noticia del doctor Méndez, parecía verdaderamente en paz. «¿Sabes, Carlos? Cuando uno llega a mi edad, se da cuenta de que las posesiones son solo cosas. Lo único que realmente importa son las personas que amamos y los momentos que compartimos con ellas. Todo lo demás es pasajero». Esa tarde,
Mientras conducía hacia el hospital para la visita diaria, Carlos reflexionaba sobre las palabras de Carmen. Había algo profundamente transformador en ellas, algo que le hacía cuestionar sus propias prioridades y valores. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena, con su eficiencia característica, había puesto en marcha una maquinaria burocrática que Carlos apenas comprendía. Formularios, llamadas, entrevistas con asistentes sociales y, finalmente, la tan esperada consulta con el neurólogo del hospital universitario. El doctor Martínez era un hombre joven, de aspecto serio pero mirada amable. Carlos y Carmen esperaban en su despacho después de que el especialista hubiera examinado a Roberto durante más de una hora. «Es increíble que tu hermana haya conseguido esta consulta», susurró Carmen, cuyas manos no dejaban de retorcer el pañuelo que sostenía. «Me dijeron que el doctor Martínez es uno de los mejores neurólogos del país». Carlos asintió, sintiendo la misma ansiedad que Carmen. Durante la semana, se había sorprendido a sí mismo rezando por Roberto, algo que no hacía desde la enfermedad de su padre. No era un hombre particularmente religioso, pero la situación lo había llevado a buscar cualquier forma de esperanza. La puerta se abrió y el doctor Martínez entró con una carpeta y varias imágenes de resonancia magnética. Su expresión era indescifrable mientras se sentaba frente a ellos. «Doña Carmen», comenzó con voz pausada, «he revisado exhaustivamente el caso de su esposo. También he consultado los estudios previos y realizado nuevas pruebas». Carmen se tensó, preparándose para lo peor. Carlos instintivamente tomó su mano. «Lo que voy a decirle puede ser difícil de procesar», continuó el médico, «pero creo que es importante que conozca todos los detalles». «Por favor, doctor», respondió Carmen con firmeza, «solo dígame la verdad. Puedo soportarla». El doctor Martínez asintió, respetando su valor. «El daño cerebral que sufrió don Roberto es severo, eso es innegable. Sin embargo», hizo una pausa, seleccionando cuidadosamente sus palabras, «he detectado algunos patrones de actividad cerebral que son interesantes». Carmen se inclinó hacia adelante, su rostro iluminándose con el primer rayo de esperanza en semanas. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que, aunque don Roberto está en estado de coma profundo, su cerebro muestra reacciones a ciertos estímulos, particularmente a la voz humana y específicamente». Miró directamente a Carmen. «A su voz, doña Carmen». Carlos sintió que el agarre de Carmen en su mano se intensificaba. «¿Me está diciendo que Roberto puede oírme?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «No puedo afirmarlo con certeza científica», aclaró el doctor, «pero hay evidencia que sugiere que a algún nivel su cerebro reconoce y responde a su presencia. Es sutil, pero está ahí». Carmen cerró los ojos un momento, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de validación. Todo este tiempo, ella había creído que Roberto podía escucharla, sentirla, y ahora un médico prestigioso le decía que tal vez, solo tal vez, no estaba equivocada. ¿Hay alguna posibilidad de que despierte?», se atrevió a preguntar Carlos. El doctor Martínez respiró profundamente. «La medicina no es una ciencia exacta cuando se trata del cerebro humano. Hemos visto casos excepcionales de recuperación que desafían todos los pronósticos. Sin embargo, debo ser honesto, las probabilidades son extremadamente bajas». Carmen asintió absorbiendo la información. «Pero existen». «Existen», confirmó el médico. «Son pequeñas, pero existen. ¿Y qué recomienda usted, doctor?», preguntó Carmen. «El Hospital Central quiere trasladarlo a un centro paliativo». El doctor Martínez frunció el ceño ligeramente. «Comprendo las limitaciones de recursos,
Pero en mi opinión profesional, don Roberto podría beneficiarse de terapias de estimulación neurológica. No son tratamientos milagrosos, pero podrían potenciar esas reacciones que hemos detectado. ¿Esas terapias son muy costosas?, preguntó Carlos, pensando en la ya precaria situación económica de Carmen. Algunas sí, admitió el doctor, pero hay opciones más accesibles. De hecho, dudó un momento. Estamos iniciando un estudio sobre estimulación auditiva en pacientes con daño cerebral. Don Roberto podría ser un candidato. La participación en el estudio incluiría algunas de estas terapias sin costo. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podría Roberto participar? Necesitaría revisar algunos detalles más y completar un protocolo de admisión, pero inicialmente creo que sí. Sin embargo, esto no resolvería el problema de su ubicación. El estudio requiere visitas, no hospitalización. Carlos y Carmen intercambiaron miradas. Era una buena noticia, pero incompleta. Seguían necesitando un lugar donde Roberto pudiera recibir cuidados adecuados mientras participaba en el estudio. ¿Qué pasaría si don Roberto va al centro paliativo?, preguntó Carlos. ¿Podría participar igualmente en el estudio? El doctor Martínez consideró la pregunta. Tendríamos que coordinar con el centro, pero potencialmente sí. La cuestión es que los centros paliativos no están orientados a la rehabilitación, sino al confort. El ambiente, el personal, la filosofía son diferentes. Salieron de la consulta con sentimientos encontrados. Por un lado, la confirmación de que Roberto mostraba reacciones a la voz de Carmen era una victoria, una validación de la intuición de la anciana. Por otro, seguían enfrentándose a la dura realidad de los costos y las limitaciones del sistema sanitario. Al menos ahora sé que no estaba imaginando cosas, dijo Carmen mientras regresaban al taxi. Cuando le hablo, una parte de él me escucha. Eso significa mucho para mí. Carlos la observó con admiración. Donde otros verían un pequeño consuelo, Carmen encontraba una razón para seguir luchando. Doña Carmen, dijo mientras conducía de regreso a casa, he estado pensando en algo, pero no sé cómo plantearlo. Dime, hijo. A estas alturas, creo que podemos hablar con total sinceridad. Carlos respiró profundamente. Mi apartamento tiene 2 habitaciones. Uso la segunda como trastero, prácticamente. Es pequeña, pero si fuera necesario, si el centro paliativo no fuera una opción que le satisfaga, tal vez podríamos adaptar esa habitación para don Roberto. Carmen lo miró con asombro. Carlos, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. Solo es una posibilidad, aclaró él. Una opción a considerar si las demás no funcionan. Mi edificio tiene ascensor, está cerca del hospital, y entre Elena, usted y yo podríamos organizar los cuidados. Pero, ¿y tu vida? ¿Tu trabajo? No puedo imponerme así. Carlos sonrió levemente. ¿Sabe algo curioso, doña Carmen? Desde que la conocí, mi vida ha cambiado. Antes me sentía atrapado en una rutina sin sentido. Trabajar para pagar facturas para poder seguir trabajando. Ahora, cada día tiene un propósito más allá de mí mismo. Carmen guardó silencio, conmovida. Finalmente habló con voz suave. Roberto solía decir que la vida solo tiene sentido cuando se vive para algo más grande que uno mismo. Don Roberto parece haber sido un hombre sabio. Lo es, corrigió Carmen. Todavía lo es. Esa noche, después de dejar a Carmen en su casa, Carlos no fue directamente a su apartamento. Condujo hasta un mirador en las afueras de la ciudad, un lugar donde solía ir cuando necesitaba pensar. Desde allí las luces de la ciudad formaban un mapa estelar terrenal, cada punto luminoso representando vidas, historias, dramas humanos, como el que él ahora compartía con Carmen y Roberto. Hacía apenas 10 días, era un taxista más luchando por llegar a fin de mes.
amargado por un divorcio que aún dolía, viendo a su hija solo los fines de semana. Ahora se encontraba involucrado en la vida de dos ancianos, contemplando la posibilidad de convertir su hogar en un espacio de cuidados para un hombre en coma. ¿Estaba loco? Tal vez. Pero también sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo que realmente importaba. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena. El neurólogo me llamó. Dice que Roberto es candidato para el estudio. Estamos avanzando. Descansa, hermano. Mañana seguimos luchando. Carlos sonrió en la oscuridad. Sí, seguirían luchando. Por Carmen, por Roberto, y quizás también por él mismo. El fin de semana llegó, y con él, María. Carlos recogió a su hija en casa de su ex esposa temprano el sábado por la mañana. La niña, con su mochila rosa y su inseparable muñeca, saltó al taxi con la energía desbordante de sus 8 años. «Papá, ¿vamos al parque de atracciones como prometiste?», preguntó mientras se abrochaba el cinturón de seguridad. Carlos besó su frente. «Claro que sí, princesa, pero antes hay alguien a quien me gustaría que conocieras». María lo miró con curiosidad. Carlos nunca le había presentado a nadie desde el divorcio. «¿Quién? ¿Es tu novia?». La pregunta lo hizo reír. «No, cariño. Es una amiga mayor, una señora muy especial que se llama Carmen. Creo que te caerá bien». Durante el trayecto a casa de Carmen, Carlos le explicó a su hija, en términos sencillos, la situación de la anciana y su esposo. María escuchaba con atención, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que sorprendían a Carlos por su profundidad. «¿Y tú la ayudas porque no tiene a nadie más?», preguntó la niña. «En parte», respondió Carlos, «pero también porque me ha enseñado mucho sobre el amor verdadero, sobre cuidar a alguien pase lo que pase». María asintió, como si comprendiera perfectamente. «Como tú me cuidas a mí, aunque ya no vivas con mamá». Las palabras de su hija lo conmovieron profundamente. A veces olvidaba cuánto entendían los niños, cómo percibían verdades que los adultos creían ocultar. Carmen los recibió con evidente alegría. Se había esmerado especialmente. Galletas recién horneadas, limonada fresca y un pequeño regalo para María, un colgante de madera tallada en forma de mariposa. «Lo hizo Roberto hace muchos años», explicó mientras lo colocaba en el cuello de la niña. «Para una de mis alumnas, pero nunca llegué a dárselo. Creo que estaba esperando a que llegaras tú». María, normalmente tímida con los extraños, se sintió inmediatamente cómoda con Carmen. Pronto estaba sentada a su lado en el sofá, escuchando historias sobre los antiguos alumnos de la anciana maestra y los juguetes que Roberto fabricaba para ellos. «¿Puedo ver más cosas que hizo tu esposo?», preguntó María fascinada. Carmen sonrió. «Claro que sí, pequeña». Mientras Carmen mostraba a María las tallas y muebles que Roberto había creado a lo largo de los años, Carlos las observaba con una extraña sensación de plenitud. Había algo profundamente correcto en ver a su hija conectar con Carmen, como si se cerrara un círculo que ni siquiera sabía que estaba abierto. «Tu hija es maravillosa», comentó Carmen más tarde, mientras María exploraba el pequeño jardín trasero. «Tiene un alma vieja en un cuerpo joven. Se nota que la has criado con amor». «Lo intento», respondió Carlos, «aunque a veces siento que no es suficiente, que merece más de lo que puedo darle». Carmen negó con la cabeza. «Lo que los niños necesitan no son cosas, Carlos. Es presencia, atención, amor constante. Eso es lo que veo que le das». La visita se prolongó más de lo previsto. Cuando finalmente se despidieron, María abrazó a Carmen con fuerza. «¿Podemos volver mañana?», preguntó a su padre. Carlos miró a Carmen, que asintió con entusiasmo. «Claro que sí», respondió,
De hecho, había pensado que tal vez podríamos ir todos juntos a visitar a don Roberto en el hospital. La sugerencia sorprendió tanto a Carmen como a María. ¿Crees que es buena idea?, preguntó la anciana. Un hospital no es lugar para una niña. Mi papá dice que don Roberto puede oír cuando le hablan, intervino María. Yo podría contarle un cuento. Soy muy buena contando cuentos. Carmen miró a Carlos, conmovida por la inocente oferta. Si a tu padre le parece bien, a mí me encantaría. Así, el domingo por la tarde, una inusual comitiva entró en la habitación 412. Carmen, tan puntual como siempre. Carlos llevando un pequeño ramo de flores frescas. Y María, con un libro de cuentos bajo el brazo y la determinación pintada en su rostro infantil. «Hola, mi amor», saludó Carmen a Roberto como de costumbre. «Hoy te traigo una sorpresa muy especial. María, la hija de Carlos, ha venido a conocerte». María se acercó a la cama con curiosidad pero sin miedo. Observó a Roberto con esa mirada directa y sincera propia de los niños. «Hola, don Roberto», dijo con voz clara. «Soy María. He visto las cosas bonitas que usted hace con madera. Doña Carmen me regaló una mariposa que usted talló. Es muy bonita». Carlos y Carmen observaban en silencio. La naturalidad con que María se dirigía a Roberto, sin incomodidad ante su estado, era conmovedora. «Le he traído un cuento», continuó la niña, abriendo su libro. «Es sobre un príncipe que duerme durante mucho tiempo por culpa de un hechizo, pero al final despierta porque hay alguien que lo quiere mucho y nunca deja de buscarlo». María comenzó a leer con esa cadencia particular de los niños que están aprendiendo a dar vida a las palabras escritas. Su voz clara y dulce llenó la habitación, transformando por un momento aquel espacio clínico en algo mágico, acogedor. Carlos notó que Carmen no apartaba los ojos de Roberto. Siguió su mirada y entonces lo vio. Un ligero, casi imperceptible movimiento de los dedos de Roberto. Podría haber sido un espasmo involuntario, pero en el contexto parecía una respuesta a la voz infantil que llenaba la habitación. Carmen también lo había visto. Sus ojos se encontraron con los de Carlos, brillantes de emoción contenida. Ninguno dijo nada. No querían interrumpir la lectura de María, pero compartieron ese momento de esperanza silenciosa. Cuando María terminó el cuento, se quedó mirando a Roberto expectante, como si realmente esperara que despertara en ese mismo instante, igual que el príncipe de su historia. «Creo que le ha gustado tu cuento», dijo Carmen suavemente. «Mira, su cara parece más relajada». Era cierto, había algo diferente en la expresión de Roberto, una serenidad que no estaba allí antes. «¿Puedo venir otra vez a leerle?», preguntó María. Carmen la abrazó, incapaz de contener su emoción. «Claro que sí, pequeña. Creo que a Roberto le encantaría». Esa noche, después de llevar a María de regreso con su madre, Carlos condujo hasta casa de Carmen para su habitual charla nocturna. La encontró sentada en el porche, contemplando las estrellas con una expresión serena. «Estaba pensando en lo que ocurrió hoy», dijo Carmen cuando Carlos se sentó a su lado, «en cómo María conectó con Roberto y cómo él pareció responder». «Lo vi», confirmó Carlos. «Fue especial». «Hay algo en la voz de los niños», reflexionó Carmen. «Una inocencia, una pureza que quizás puede llegar donde nuestras voces adultas, cargadas de preocupaciones y miedos, no alcanzan». Permanecieron en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. «Carlos», dijo finalmente Carmen, «he estado dándole vueltas a tu ofrecimiento sobre acondicionar tu habitación para Roberto». Carlos asintió esperando que continuara. «Si el doctor Martínez confirma que Roberto puede participar en ese estudio, si realmente hay una posibilidad, por pequeña que sea, no quiero que esté en un centro paliativo. Quiero que esté donde pueda recibir esa terapia,
donde yo pueda estar con él cada día. Entiendo, respondió Carlos, pero no puedo aceptar tu ofrecimiento, continuó Carmen. Es demasiado sacrificio para ti. Carlos iba a protestar, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. He pensado en otra solución. Esta casa tiene una habitación en la planta baja, la que usábamos como taller de Roberto. Con algunas adaptaciones, podría acondicionarse para él. Estaría en su hogar, rodeado de las cosas que creó con sus manos. Carlos consideró la idea. Tenía sentido, pero también veía los desafíos prácticos. ¿Cómo manejaríamos los cuidados médicos que necesita? Elena me ha hablado de programas de atención domiciliaria, explicó Carmen. No cubren las 24 horas, pero con algo de ayuda externa. Dudó, como si le costara pedir más. Y tal vez, si tú y María pudieran visitarnos de vez en cuando. Cada día, corrigió Carlos con firmeza. Vendríamos cada día. La sonrisa de Carmen iluminó la noche. Entonces, ¿crees que podría funcionar? Carlos pensó en los detalles prácticos, en los obstáculos que aún debían superar, pero también en la determinación de Carmen, en la colaboración de Elena, en el inesperado entusiasmo de María y en su propia convicción creciente de que este era el camino correcto. Creo que podemos hacerlo funcionar, respondió finalmente. No será fácil, pero lo intentaremos. Carmen tomó su mano en un gesto de profunda gratitud. Gracias, Carlos, por creer en nosotros cuando nadie más lo hacía. Bajo el cielo estrellado, Carlos sintió que algo fundamental había cambiado en su vida. Ya no era solo un taxista que había recogido a una anciana que no podía pagar. Era parte de algo más grande, más significativo. Una familia improvisada, unida por el amor y la esperanza, enfrentando juntos lo que viniera. Los días siguientes se convirtieron en un frenesí de actividad. El plazo que había dado el Hospital Central para decidir sobre el traslado de Roberto al centro paliativo estaba a punto de vencer, y todos trabajaban contrarreloj para hacer realidad la alternativa que habían imaginado. Elena había movilizado todos sus contactos profesionales. Gracias a ella, la solicitud de Roberto para el programa de investigación del Dr. Martínez fue aprobada con prioridad. También consiguió que un servicio de atención domiciliaria, financiado parcialmente por un programa de asistencia social, evaluara la viabilidad de trasladar a Roberto a su casa. Carlos, por su parte, había dedicado cada momento libre a acondicionar el taller de Roberto. Con la ayuda de 2 compañeros taxistas que se ofrecieron voluntarios cuando conocieron la historia, habían despejado el espacio, reforzado el suelo para soportar el peso de una cama hospitalaria e instalado una rampa en la entrada principal. Las herramientas y proyectos inacabados de Roberto habían sido cuidadosamente organizados y almacenados en el garaje, respetando el espíritu del lugar sin eliminarlo por completo. Carmen trabajaba con una energía renovada, limpiando, organizando, aprendiendo técnicas básicas de cuidados con las enfermeras del hospital. Su determinación impresionaba a todos. Donde el personal médico veía a una anciana frágil, Carlos y Elena descubrían cada día a una mujer con una fuerza interior inquebrantable. «Es como si hubieras rejuvenecido 10 años», comentó Carlos una tarde, observándola ordenar meticulosamente los medicamentos de Roberto. Carmen sonrió. «Es la esperanza, Carlos. La esperanza es el mejor tónico para el alma». La noticia de lo que estaban haciendo se había extendido por el vecindario. De pronto, vecinos que apenas habían intercambiado saludos con Carmen durante años aparecían en su puerta ofreciendo ayuda. Comidas caseras, ropa de cama, incluso una silla de ruedas que ya no utilizaban. La casa de Carmen, antes un espacio silencioso donde resonaban los recuerdos, se había convertido en un centro de actividad y solidaridad.
María también se había involucrado completamente. Después de aquella primera visita a Roberto, había insistido en ir al hospital cada vez que estaba con Carlos. Sentada junto a la cama del anciano, le leía cuentos, le mostraba sus dibujos, le hablaba con la naturalidad que solo los niños poseen. Carlos había notado cómo el personal médico se detenía a veces en la puerta conmovido por la escena. Una tarde, mientras María leía a Roberto, Carlos se encontró en el pasillo con el doctor Méndez, el médico que inicialmente había sugerido el traslado al centro paliativo. «Su hija es especial», comentó el doctor observando a través de la ventana de la habitación. «Lo es», respondió Carlos con orgullo. «Sabe, cuando sugerí el centro paliativo, no era porque quisiera deshacerme de don Roberto», explicó el médico con voz reflexiva. «En mi experiencia, cuando los pacientes no muestran mejoría después de tanto tiempo, es lo más compasivo para todos. Pero cada paciente es diferente», completó Carlos. El doctor Méndez asintió. «Exactamente. Y lo que ustedes están haciendo, esta red de apoyo que han creado, es algo que no veo a menudo. Doña Carmen tiene suerte de haberlos encontrado». «La suerte fue mía», corrigió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. El día del traslado llegó finalmente. Una ambulancia especial, que Elena había conseguido a través de una fundación benéfica, estacionó frente al Hospital Central. Carlos y Carmen esperaban junto a la entrada mientras los enfermeros preparaban a Roberto para el viaje. «¿Nerviosa?», preguntó Carlos, notando cómo Carmen retorcía su pañuelo, un gesto que había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «Un poco», admitió ella, «pero es un buen nerviosismo, como cuando esperas un regalo que has deseado mucho tiempo». El traslado transcurrió sin complicaciones. Roberto fue instalado en la habitación acondicionada, conectado a los equipos médicos necesarios, rodeado por sus creaciones y por las personas que ahora formaban un círculo protector a su alrededor. Carmen no se separó de su lado durante todo el proceso. Cuando finalmente todos se marcharon, excepto Carlos, ella se sentó junto a la cama, tomando la mano de su esposo. «Bienvenido a casa, mi amor», dijo con voz quebrada por la emoción. «Te dije que lo conseguiríamos, ¿verdad? Siempre cumplimos nuestras promesas». Carlos, observando desde el umbral, sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente sagrado en ese momento, en esa mujer que, contra todo pronóstico, había logrado traer a su esposo de vuelta al hogar que compartieron durante décadas. Los días siguientes establecieron una nueva normalidad. Carmen y Roberto recibían la visita diaria de una enfermera del programa de atención domiciliaria, quien se encargaba de los cuidados más técnicos. El doctor Martínez acudía 2 veces por semana para las sesiones de estimulación neurológica, parte del estudio en el que Roberto había sido incluido. Carlos había reorganizado su horario de trabajo. Ahora tomaba el turno de mañana, lo que le permitía estar libre por las tardes para ayudar a Carmen. Elena pasaba cada noche, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de que Carmen se retirara a descansar. María, por su parte, había desarrollado un vínculo especial con la situación. Había decorado la habitación de Roberto con dibujos coloridos y cada vez que visitaba la casa insistía en leerle un cuento nuevo. Leún también había comenzado a interesarse por la carpintería, examinando con curiosidad las herramientas de Roberto y pidiendo a Carmen que le contara cómo se usaba cada una. «Quizás, cuando don Roberto despierte, pueda enseñarme a hacer cosas bonitas con madera», había dicho una tarde, con la certeza absoluta de que ese momento llegaría. Ningún adulto tuvo el corazón de corregir su optimismo. De hecho, había algo en la fe inquebrantable de la niña que alimentaba la esperanza de todos. Una noche,
Casi un mes después del traslado, Carlos se quedó hasta tarde ayudando a Carmen a reorganizar algunos muebles para facilitar el paso de la silla de ruedas. Cuando terminaron, Carmen insistió en que se quedara a cenar. Mientras comían, Carlos notó que Carmen parecía querer decir algo importante. ¿Sucede algo, doña Carmen?, preguntó finalmente. La anciana dejó su tenedor y miró a Carlos con seriedad. Hay algo que he querido comentarte, pero no encontraba el momento adecuado. Carlos esperó intrigado. Es sobre mi casa, continuó Carmen. Roberto y yo no tuvimos hijos, como sabes. Cuando ya no estemos, esta casa quedará vacía. Doña Carmen, no tiene que pensar en eso ahora. Al contrario, Carlos, es exactamente el momento de pensar en ello. Carmen tomó un sorbo de agua antes de continuar. He hablado con un abogado, un viejo amigo de Roberto. He decidido dejarles la casa a ti y a María. Carlos se quedó sin palabras, completamente sorprendido por la declaración. No puedo aceptar algo así, dijo finalmente. Es demasiado, doña Carmen. No es solo por todo lo que has hecho por nosotros, explicó Carmen. Es porque he visto cómo María se ha conectado con este lugar, con las creaciones de Roberto, con nuestras historias. Es como si, de alguna manera, hubiéramos encontrado a la familia que nunca tuvimos. Carlos sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No era solo el valor material de la casa, sino el significado del gesto. Carmen los veía como familia. Además, añadió Carmen con una sonrisa pícara, le prometí a Roberto que su taller no caería en manos de extraños que no apreciarían su trabajo. Y he visto cómo María mira esas herramientas. Tiene el mismo brillo en los ojos que Roberto cuando comenzaba un proyecto nuevo. Carlos pensó en su hija, en cómo se había transformado desde que conoció a Carmen y Roberto. Ya no era solo la niña de los fines de semana atrapada entre dos hogares incompletos. Había encontrado algo que la apasionaba, un propósito, una conexión con algo más grande que ella misma. No sé qué decir, admitió Carlos. No digas nada ahora, respondió Carmen. Solo piénsalo. Para mí sería un consuelo saber que este hogar, que tanto amor ha albergado, seguirá siendo un espacio de cariño y creatividad. Esa noche, mientras conducía de regreso a su apartamento, Carlos reflexionaba sobre el giro que había dado su vida en tan poco tiempo. De ser un hombre solitario, resentido con la vida, se había convertido en parte de una red de afecto y solidaridad que trascendía lazos sanguíneos. Una familia elegida, construida sobre valores compartidos y un compromiso común con el cuidado mutuo. 2 meses habían transcurrido desde que Roberto regresó a casa. El otoño teñía de ocres y dorados el pequeño jardín de Carmen, donde María había empezado a plantar flores bajo la paciente guía de la anciana. La rutina se había establecido con una naturalidad sorprendente. Las visitas médicas, las sesiones de terapia, los turnos para cuidar de Roberto. El doctor Martínez se mostraba cautelosamente optimista. Durante su última visita, había notado ciertas respuestas neurológicas que, si bien no indicaban un despertar inminente, sugerían que el cerebro de Roberto continuaba reaccionando a los estímulos, especialmente a las voces familiares. Es como si estuviera en la frontera entre dos mundos, había explicado el neurólogo. No puedo prometer que cruzará hacia nuestro lado, pero sí puedo decir que no está tan lejos como pensábamos inicialmente. Para Carmen, cada pequeña señal era un tesoro, un ligero apretón de dedos cuando le leía sus poemas favoritos, un cambio en el ritmo de su respiración cuando María contaba sus historias, una lágrima solitaria que una tarde había rodado por su mejilla, mientras Carlos le relataba cómo su hija había comenzado a tallar madera con las herramientas del taller. Era domingo por la tarde, y Carlos había traído a María después de recogerla de casa de su madre.
La niña, cada vez más cómoda en la casa de Carmen, corrió directamente a la habitación de Roberto. «Don Roberto», la escucharon exclamar, «mire lo que hice para usted». Carlos y Carmen intercambiaron sonrisas mientras seguían a la pequeña. María sostenía orgullosamente una pequeña figura de madera, un pájaro sencillo pero reconocible que había tallado con ayuda de Carlos. «Es para que lo tenga aquí y le haga compañía cuando nosotros no estamos», explicó María, colocando cuidadosamente la figura en la mesita junto a la cama. «Papá dice que usted hacía pájaros mucho más bonitos, pero este es mi primero». «Es precioso», dijo Carmen, genuinamente impresionada. «Roberto estaría muy orgulloso de ti». «¿De verdad lo cree?», preguntó María, sus ojos brillando de emoción. «Completamente segura», respondió Carmen. «Roberto siempre decía que lo importante no es la perfección, sino el amor que se pone en lo que se crea». Carlos observaba la escena con el corazón lleno. Su hija, antes tan tímida, había florecido en estos meses. Su interés por la carpintería no era pasajero. Pasaba horas practicando, estudiando los proyectos inconclusos de Roberto, preguntando a Carmen sobre técnicas y maderas. Y lo más sorprendente, había comenzado a hablar de Roberto y Carmen con sus compañeros de escuela, compartiendo sus visitas y experiencias con un orgullo que conmovía a Carlos. «Papá», dijo María de repente, interrumpiendo sus pensamientos, «¿podemos traer mi cama aquí?». La pregunta sorprendió a todos. «¿Tu cama? ¿A qué te refieres, cariño?», preguntó Carlos. «Sí, mi cama», insistió la niña, con esa lógica infantil que a veces resultaba más sensata que la de los adultos. «Así podría quedarme más días, no solo los fines de semana. Podría leerle cuentos a don Roberto todas las noches y ayudar a doña Carmen con las flores y seguir aprendiendo a hacer cosas de madera». Carlos y Carmen intercambiaron miradas, sin saber bien cómo responder. Fue Carmen quien finalmente habló. «María, cariño, ¿no extrañarías tu casa? ¿Tu escuela? ¿Tus amigos?». María pareció considerar la pregunta seriamente antes de responder. «Mi escuela está cerca. Papá podría llevarme, y mis amigos podrían visitarme aquí. Laura vino una vez, ¿recuerdas? Le gustó mucho tu jardín». Carlos se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Es complicado, princesa. Tienes que estar también con tu mamá, eso es lo que acordamos». El rostro de María se ensombreció ligeramente. «Pero mamá está muy ocupada con su nuevo trabajo, y Ricardo siempre está allí ahora. No les importaría». Ricardo era la nueva pareja de Lucía, la ex esposa de Carlos. La mención del hombre y la forma en que María describía su situación en casa de su madre causó una punzada de preocupación en Carlos. ¿Era posible que su hija se sintiera desplazada? La conversación quedó interrumpida por la llegada de Elena, quien traía noticias importantes del programa de investigación del doctor Martínez. «Han ampliado el estudio», anunció, visiblemente emocionada. «Recibirán financiación adicional, lo que significa más sesiones de terapia para Roberto y posiblemente algunos equipos nuevos que podrían mejorar su calidad de vida aquí en casa». La noticia fue recibida con alegría. Aunque Carlos notó que María seguía pensativa, claramente no había olvidado su petición. Esa noche, después de llevar a María con su madre, Carlos regresó a casa de Carmen para su habitual charla nocturna. La encontró en el porche, como tantas otras veces, pero su expresión era inusualmente seria. «¿Está todo bien, doña Carmen?», preguntó, sentándose a su lado. «Estaba pensando en lo que dijo María hoy», respondió Carmen, «sobre quedarse aquí más tiempo». Carlos suspiró. «Lo siento por eso. A veces no entiende que las cosas no son tan simples». «¿No lo son?», preguntó Carmen con esa mirada penetrante que parecía ver a través de todas las complicaciones adultas. «Tengo un acuerdo de custodia con Lucía.
María debe pasar la mayor parte del tiempo con ella. ¿Y si Lucía estuviera de acuerdo con un cambio? Carlos la miró sorprendido. ¿Qué quiere decir? Solo pienso en voz alta, respondió Carmen, pero he observado a María. Es feliz aquí, Carlos. Se ha conectado con este lugar, con Roberto, conmigo, contigo, de una manera diferente. Y lo que dijo sobre su madre y ese hombre, Ricardo, ¿estás seguro de que todo está bien allí? La pregunta tocó una preocupación que Carlos había estado evitando. Había notado cambios sutiles en María. Su reticencia al regresar con su madre, comentarios ocasionales sobre sentirse en el camino cuando Ricardo estaba de visita, que ahora era casi siempre. No lo sé, admitió finalmente. Lucía parece feliz con su nueva relación y Ricardo parece un buen tipo, pero los niños perciben cosas que a veces los adultos ignoran, completó Carmen, y lo que María está percibiendo la ha llevado a querer estar más tiempo aquí. Carlos reflexionó en silencio. La idea de tener a María más tiempo con él era algo que había deseado desde el divorcio, pero las circunstancias nunca habían parecido adecuadas. Su apartamento pequeño, sus horarios irregulares como taxista, la falta de una red de apoyo. Pero ahora, todo había cambiado. Tenía a Carmen, a Elena, incluso a las enfermeras y médicos que se habían convertido en parte de su círculo. Y si aceptaba la oferta de Carmen respecto a la casa, ¿crees que debería hablar con Lucía?, preguntó finalmente. Creo que deberías escuchar a tu hija, respondió Carmen. Y luego, si lo que escuchas te preocupa, sí, habla con Lucía. No como una acusación o una demanda, sino como dos padres preocupados por el bienestar de su hija. Carlos asintió, agradecido por la sabiduría de Carmen. Era extraño cómo esta mujer, que nunca había tenido hijos propios, parecía entender mejor que nadie las necesidades de María. La conversación derivó hacia los avances de Roberto, las nuevas posibilidades que ofrecía la ampliación del estudio, la creciente red de apoyo que se había formado en torno a ellos. Sin embargo, Carlos no podía dejar de pensar en la petición de su hija y en lo que podría significar. Cuando se despidió de Carmen esa noche, en lugar de dirigirse directamente a su apartamento, Carlos condujo hasta un parque cercano a la casa de Lucía. Necesitaba pensar, ordenar sus ideas, antes de tener una conversación que podría cambiar el futuro de todos. Recordó aquella primera noche, cuando recogió a Carmen sin saber que ese simple gesto transformaría su vida. ¿Cómo habría sido su existencia si hubiera pasado de largo, si hubiera ignorado a aquella anciana que no podía pagar? Seguiría atrapado en la rutina vacía, en el resentimiento, en la sensación de que algo fundamental faltaba en su vida. En cambio, ahora sentía que formaba parte de algo significativo, algo que trascendía sus propias necesidades y deseos. Un propósito que, inesperadamente, también había enriquecido su relación con María de maneras que nunca habría imaginado. Con esa claridad renovada, tomó una decisión. Hablaría con Lucía, no para confrontarla, sino para explorar juntos qué era lo mejor para María. Y si eso significaba un cambio en sus acuerdos de custodia, lucharía por ello con toda la determinación que había aprendido de Carmen. El destino les había unido por una razón, y ahora Carlos entendía que esa razón iba mucho más allá de una simple carrera de taxi. Era sobre crear una familia, sobre encontrar significado en el cuidado mutuo, sobre descubrir que a veces los lazos más fuertes son aquellos que elegimos forjar a través del amor y el compromiso compartido. La primavera había llegado con una explosión de color y vida al jardín de Carmen. Un año había transcurrido desde aquella tarde en que Carlos recogió a una anciana que no podía pagar.
Un año de transformaciones, aprendizajes y vínculos que ninguno habría podido imaginar. La conversación con Lucía había sido sorprendentemente civilizada. Después de la inicial resistencia, ella había reconocido que María florecía en el ambiente que había encontrado con Carmen y Carlos. El nuevo trabajo de Lucía como representante de ventas exigía frecuentes viajes, y aunque Ricardo era amable con María, la dinámica nunca había terminado de funcionar. «Es extraño», había dicho Lucía durante aquella conversación decisiva. «Pasé años culpándote por trabajar demasiado, por no estar presente, y ahora me encuentro en la misma situación». Habían llegado a un nuevo acuerdo. María viviría principalmente con Carlos en la casa de Carmen y pasaría 2 fines de semana al mes y parte de las vacaciones con Lucía. Lo que comenzó como un arreglo temporal se había convertido en una solución permanente que sorprendentemente funcionaba para todos. Carlos había aceptado finalmente la oferta de Carmen respecto a la casa. Él y María se habían mudado a la planta alta, mientras Carmen mantenía su habitación junto a la de Roberto en la planta baja. La antigua habitación de huéspedes se había convertido en el cuarto de María, quien la había decorado con dibujos, proyectos de madera a medio terminar y libros de cuentos que leía fielmente a Roberto cada noche. En cuanto a Roberto, su situación había evolucionado de maneras que desafiaban las expectativas médicas. Si bien no había despertado completamente del coma, había alcanzado un estado de conciencia mínima que el doctor Martínez describía como extraordinario dadas las circunstancias. Podía abrir los ojos durante periodos cortos, seguir movimientos simples y ocasionalmente apretar una mano en respuesta a preguntas sencillas. Pequeños milagros que para Carmen significaban el mundo entero. Esa mañana de domingo, Carlos preparaba el desayuno mientras Carmen y María ponían la mesa. Se habían acostumbrado a desayunar los 3 juntos en la terraza que daba al jardín, desde donde podían ver a Roberto a través de la ventana de su habitación, bañado por la luz matinal. «Creo que las rosas florecerán esta semana», comentó Carmen, sirviendo jugo de naranja recién exprimido. Roberto siempre decía que las rosas de mayo son las más fragantes del año. María, quien a sus 9 años ya mostraba un notable talento para la carpintería, asintió con seriedad. «Cuando florezcan pondré algunas en un jarrón para don Roberto». Ayer, cuando le leía, abrió los ojos 2 veces. Creo que le gustaría ver las rosas. Carlos y Carmen intercambiaron miradas cómplices. La certeza con que María hablaba de las preferencias y reacciones de Roberto era conmovedora. Para ella, el hecho de que estuviera en cama, con capacidades limitadas, no disminuía en absoluto su presencia y participación en la familia que habían formado. «María», dijo Carmen mientras untaba mermelada casera en una tostada, «¿te gustaría que hoy trabajáramos en ese proyecto especial que mencionaste?» Los ojos de la niña se iluminaron. «¿El marco para la foto? ¿De verdad podemos hacerlo hoy?» «Por supuesto. Creo que Roberto nos ha estado dando señales de que es el momento». El proyecto al que se referían era un marco tallado para la fotografía de bodas de Carmen y Roberto. La original, desgastada por los años y los constantes traslados al hospital, necesitaba un nuevo hogar. María había diseñado un marco con motivos de rosas y pájaros, inspirada en los trabajos de Roberto que decoraban la casa. Después del desayuno, mientras Carmen y María se dirigían al taller, Carlos recibió una llamada de Elena. «¿Cómo va todo?», preguntó su hermana. «Sorprendentemente bien», respondió Carlos, observando por la ventana cómo Carmen enseñaba a María a usar la gubia para tallar los delicados pétalos de rosa en la madera. «A veces me pregunto cómo llegamos hasta aquí, cómo una simple carrera de taxi cambió nuestras vidas de esta manera». «No fue solo la carrera», respondió Elena. «Fue tu decisión de detenerte, de escuchar,
de involucrarte cuando habría sido más fácil pasar de largo. Carlos reflexionó sobre esas palabras mientras se despedía de su hermana. Era cierto. La vida estaba llena de momentos cruciales, encrucijadas donde una simple decisión podía alterar el curso de múltiples destinos. La tarde transcurrió plácidamente. Carlos aprovechó para revisar algunos papeles del taxi. Seguía trabajando, aunque con un horario más flexible que le permitía estar presente para María y Carmen. Desde la ventana podía escuchar las risas de su hija y las pacientes instrucciones de Carmen provenientes del taller. La escena le recordaba a su propia infancia, cuando su padre le enseñaba a arreglar motores en el garaje familiar. Cerca del atardecer, María irrumpió en la cocina donde Carlos preparaba la cena. «Papá, papá, terminamos el marco. ¿Quieres verlo?» Carlos siguió a su entusiasmada hija hasta el taller. Allí, sobre la mesa de trabajo, descansaba un hermoso marco de madera de cerezo, con intrincados diseños de rosas y pájaros en vuelo. No era perfecto. Podía ver dónde la mano inexperta de María había vacilado o presionado demasiado, pero precisamente esas imperfecciones lo hacían especial. «Es precioso, princesa», dijo, genuinamente impresionado. Don Roberto estaría muy orgulloso. «Eso mismo le dije yo», comentó Carmen limpiando el serrín de sus manos con un trapo. «Tiene las manos de Roberto, la misma paciencia y sensibilidad para la madera». María sonrió, rebosante de orgullo. «Vamos a ponerle la foto ahora y se lo mostraremos a don Roberto antes de la cena». Los tres se dirigieron a la habitación de Roberto. Carmen llevaba la fotografía de bodas, María el marco recién terminado y Carlos una pequeña cámara para capturar el momento. Roberto estaba despierto, sus ojos abiertos mirando hacia la ventana, donde se filtraban los últimos rayos del sol. Carmen se sentó junto a él, como hacía cada tarde. «Mira, mi amor», dijo, mostrándole la fotografía. «María ha hecho algo muy especial para nosotros». Con cuidado, colocaron la vieja fotografía en el nuevo marco. El contraste era hermoso. La imagen en blanco y negro de dos jóvenes enamorados, protegida por un marco creado con amor por una niña que había entrado en sus vidas por un giro del destino. «¿Le gusta a don Roberto?», preguntó María, acercando el marco para que pudiera verlo mejor. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos. Roberto, cuyos movimientos eran generalmente limitados y esporádicos, levantó lentamente su mano derecha. Con dedos temblorosos, tocó primero la fotografía, luego el marco tallado y finalmente el rostro de María. Una lágrima rodó por su mejilla mientras sus labios se movían en lo que parecía ser un intento de sonrisa. «Te quiere dar las gracias», tradujo Carmen, cuya conexión con Roberto trascendía las barreras de la comunicación convencional. «Dice que es el regalo más hermoso que ha recibido». María, con la intuición emocional propia de los niños, abrazó suavemente a Roberto. «Yo también lo quiero, don Roberto, y voy a seguir aprendiendo para hacer cosas tan bonitas como las suyas». Carlos capturó el momento con la cámara. Roberto, Carmen y María, unidos en un abrazo que simbolizaba todo lo que habían construido juntos. Una familia no definida por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la voluntad de permanecer unidos a través de las dificultades. Esa noche, después de acostar a María, Carlos y Carmen se sentaron en el porche como habían hecho tantas veces a lo largo del año. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado. «¿Sabes?», dijo Carmen tras un cómodo silencio. «Cuando era joven, solía preguntarme por qué Roberto y yo no pudimos tener hijos. Me parecía una cruel injusticia del destino». Carlos escuchaba atentamente, respetando la intimidad del momento. «Ahora entiendo que el universo tenía otros planes»,
continuó la anciana. Estaba reservándonos para esta familia, para ustedes. Tenía que esperar a que llegaras a mi vida, a que María nos encontrara. Es extraño cómo funciona el destino, reflexionó Carlos. Yo también me preguntaba por qué mi matrimonio había fracasado, por qué solo podía ver a María los fines de semana. Ahora veo que todo eso era necesario para traernos hasta aquí. Carmen tomó su mano con la fuerza sorprendente que Carlos había llegado a asociar con ella. La vida no siempre nos da lo que queremos, Carlos. A veces nos da lo que necesitamos, aunque venga envuelto de maneras que al principio no entendemos. En la habitación contigua, Roberto dormía pacíficamente, su mano descansando sobre el marco que ahora ocupaba un lugar de honor junto a su cama. En el piso superior, María soñaba con nuevos proyectos de madera, con historias por contar, con rosas que florecerían en los días venideros. Y en el porche, bajo el manto estrellado, un taxista que una vez recogió a una anciana que no podía pagar comprendía por fin que el verdadero destino no era un lugar al que llegar, sino las personas con las que elegimos recorrer el camino.